Nunca pensé que llegaría el día en que sentiría la necesidad de confesar todo. No por alguien más, sino por mí misma. Sé que mis días están contados. Cada respiración me recuerda que el final se acerca y que no hay manera de escapar de la verdad. Así que escribo esto ahora, en anonimato, porque necesito que alguien, aunque sea un extraño, sepa quién fui realmente. Durante toda mi vida he vivido con máscaras. He sonreído mientras engañaba, he reído mientras robaba la felicidad de otros, y he construido mi vida sobre mentiras que nadie sospechaba. Nunca me detuve a pensar en las consecuencias, hasta que la culpa empezó a acumularse como un peso imposible de sostener. Confieso que he hecho cosas horribles, cosas que ni siquiera quiero decir en voz alta. Me llevé lo que no era mío, el amor de mi hermana, la confianza de mi familia, oportunidades que alguien más merecía. No hay excusa. Solo hay miedo, ambición y decisiones que hoy lamento con cada fibra de mi ser. Estoy cansada, y no solo por la edad o la enfermedad que me consume lentamente. Estoy cansada del miedo a ser descubierta, del miedo a enfrentar miradas que me juzguen, del miedo a lo que he hecho y lo que he destruido. Y ahora, mientras la vida se escapa de mis manos, siento que debo dejarlo todo en claro. No busco perdón. No espero redención. Solo necesito sacar esto de mi pecho antes de que sea demasiado tarde, antes de que todo quede enterrado conmigo, y nadie sepa la verdad de la persona que fui. Esta es mi confesión. La historia de mis mentiras, traiciones y manipulación. Y créanme, cada palabra duele más que cualquier castigo que pudiera recibir. Porque el peor castigo ha sido vivir con la conciencia de que fui capaz de destruir lo que otros amaban, solo para satisfacer mi propio deseo. Si estás leyendo esto, prepárate. No es una historia bonita. No hay héroes. Solo hay una mujer enfrentando su propia oscuridad, intentando que alguien, aunque sea un extraño, sepa quién fue realmente. Nunca fue algo enorme al principio. Solo pequeños detalles que nadie notaría, errores que podía disfrazar de casualidad. Empecé manipulando situaciones mínimas, solo para ver si podía salirme con la mía, para sentir un pequeño poder sobre lo que sucedía a mi alrededor. Un favor aquí, una palabra malinterpretada allá, cosas tan pequeñas que nadie se daría cuenta, pero que me dieron una sensación extraña, el control. Recuerdo la primera vez que me sentí realmente poderosa. Mi hermana estaba emocionada por un proyecto familiar, algo que significaba mucho para ella. Yo, con mi inocente consejo, logré desviarla de ese camino sin que sospechara que yo tenía otras intenciones. Era un juego, lo admito. Un juego que se convirtió en adicción. Cada sonrisa fingida, cada gesto amable, cada palabra susurrada para desviar la atención hacia mí, me daba un placer que no podía ignorar. Empecé a robarle pequeños privilegios. Cosas que para otros parecían insignificantes, elogios que eran míos en vez de suyos, oportunidades que me aseguraba de que pasaran por mí primero, incluso atención que debería haber sido suya. Aprendí a moverme entre sombras, a manipular conversaciones, a sembrar dudas en quienes podían cuestionarme. Cada vez que mi hermana confiaba en mí, yo me sentía culpable, sí, pero la culpa era un precio pequeño comparado con la satisfacción de salirme con la mía. Y luego estaban las mentiras. Al principio eran blancas, para protegerla o para evitar problemas. Pero pronto se volvieron necesarias para sostener todo lo que empezaba a construir. Historias, excusas, secretos que solo yo conocía. Cada mentira era un ladrillo en el muro que me separaba de la verdad, un muro que me permitía robar su confianza sin remordimientos inmediatos. A medida que escalaban mis engaños, empecé a notar cómo mi hermana comenzaba a depender de mí, sin darse cuenta de que cada consejo, cada apoyo, cada gesto de protección, estaba diseñado para mi propio beneficio. Era algo casi invisible, la manipulación disfrazada de afecto, el robo de su seguridad emocional sin que ella lo supiera. Y la sensación de poder crecía dentro de mí, intoxicante y peligrosa. Lo más aterrador es que me gustaba. Me gustaba la sensación de controlar, de ser el centro de la atención, de ganar lo que otros merecían. Y mientras más me sumergía en estos pequeños engaños, más difícil era detenerme. Cada acto me hacía sentir viva, fuerte, indispensable, aunque en realidad solo estaba construyendo una red de mentiras que eventualmente me atraparía a mí también. Recuerdo pensar, por primera vez, que podía salirme con todo. Que nadie descubriría mis juegos. Que podía obtener todo lo que quisiera,
incluso el cariño y la confianza de quienes más amaban a mi hermana, mientras ella creía que yo era su aliada. Y así comenzó todo, con un pequeño engaño, un robo imperceptible, y un sentimiento que me diría, tiempo después, que había cruzado un límite del que no había retorno. Nunca olvidaré el momento en que crucé la línea que ya no tenía vuelta atrás. No fue un accidente ni un impulso. Fue cuidadosamente planificado, medido, calculado. Sabía exactamente lo que hacía y, lo peor de todo, sabía que estaba destruyendo algo que no me pertenecía. Era la primera gran traición, el punto donde los pequeños engaños dejaron de ser inocentes juegos y se convirtieron en algo mucho más oscuro. Mi hermana había recibido noticias sobre una herencia que le pertenecía por derecho. Yo lo sabía, y mientras todos celebraban su futuro, yo sentí esa mezcla de envidia y deseo que me corroía por dentro. Durante días planifiqué cómo podía asegurármelo sin que nadie sospechara. Revisé documentos, estudié tiempos y fechas, busqué debilidades en el sistema y en las personas que podían interponerse. Cada paso era delicado. Cada error podía arruinar todo. Y luego lo hice. Encontré la manera de modificar papeles, de desviar la atención, de hacer que la firma se registrara a mi favor, sin que ella, ni nadie, lo notara. Mientras lo hacía, sentí un nudo en el estómago, un temor absoluto de ser descubierta. Pero también hubo otra sensación, una excitación oscura, un poder que nunca había experimentado. Por un instante, pensé que era invencible. Cuando vi los resultados, cuando comprendí que todo había salido según lo planeado, experimenté algo contradictorio. Alegría por haber logrado lo que quería, miedo a ser descubierta, y un vacío profundo que me decía que algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Mi hermana, confiada y emocionada, no tenía idea de que su mundo estaba cambiando, y yo era la responsable. Ese acto me marcó. Cada sonrisa fingida hacia ella, cada gesto de cariño que antes me parecía natural, ahora estaba teñido de culpa. Me di cuenta de que había cruzado un límite moral que no podía negar. Había traicionado a la persona más cercana a mí, y había obtenido lo que quería a costa de su dolor y de su confianza. Esa noche, mientras me acostaba, no pude dormir. La adrenalina de haber salido con la traición me mantenía despierta, pero también sentía un peso en el pecho, una mezcla de satisfacción y terror que no desaparecía. Sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar. Había aprendido que podía manipular y ganar, pero también que el precio de hacerlo era un remordimiento silencioso que nadie podía ver. Ese fue el inicio de todo lo que vendría después. La primera gran traición me enseñó que podía obtener lo que quisiera si estaba dispuesta a engañar, a mentir y a manipular. Y aunque me sentía poderosa, también empezaba a comprender que esta senda estaba llena de sombras que eventualmente me alcanzarían. Después de la primera gran traición, comprendí algo que me cambiaría para siempre. La verdad era demasiado peligrosa para mí. Cada acto de engaño que cometí necesitaba un escudo de mentiras, porque si alguien descubría lo que había hecho, todo se derrumbaría. Así que comencé a construir un mundo paralelo, uno en el que mi hermana, mi familia y mi esposo veían la versión que yo quería que vieran, y nunca sospecharon que detrás de mi sonrisa había oscuridad. Al principio, eran pequeñas mentiras, casi inocentes. Negaba conversaciones que había tenido, inventaba excusas para justificar acciones que no podía explicar y reinterpretaba hechos para que encajaran con la historia que quería proyectar. Pero con el tiempo, esas mentiras se hicieron más intrincadas. Cada palabra, cada gesto, cada reacción estaba calculada para sostener la fachada perfecta. Aprendí a leer las emociones de los demás, a anticipar preguntas incómodas y a desviarlas con naturalidad, para que nadie sospechara. Lo peor de todo es que me volví experta en manipular la percepción de quienes me rodeaban. Hice que mi hermana me confiara más que nunca, mientras yo la observaba desde la sombra, planeando el próximo movimiento. Hice que mis padres me vieran como una hija ejemplar, mientras ocultaba lo que realmente estaba haciendo. Incluso mi esposo confiaba en mí ciegamente, ignorando que parte de nuestro vínculo estaba basado en medias verdades y silencios calculados. Cada mentira que sostenía me hacía sentir viva, poderosa, pero también me llenaba de un miedo silencioso, miedo a que todo se descubriera. Cada noche, cuando me acostaba, repasaba mentalmente las conversaciones, los documentos, los detalles que podía haber olvidado. Sabía que un error mínimo podía desmoronar mi mundo, y esa presión constante se convirtió en una especie de adrenalina que me mantenía alerta, vigilante, despierta.
Había días en que me odiaba por lo que hacía. Veía a mi hermana reír, hablar con confianza, planear su futuro, y sentía que cada sonrisa que le robaba era un pedazo de mi propia humanidad que se desangraba. Pero al mismo tiempo, no podía detenerme. La sensación de control era demasiado intoxicante. Cada mentira sostenida me acercaba más a mi objetivo. Mantener el poder, mantener lo que había ganado, y asegurarme de que nadie sospechara de mí. Aprendí a manipular incluso los pequeños detalles que parecían insignificantes. Una mirada, un susurro, un gesto de apoyo cuidadosamente calculado podían cambiar la percepción de todos a mi alrededor. Hacía que mis actos de traición parecieran ayuda, que mis decisiones egoístas parecieran amor y preocupación. Era un juego peligroso, pero me deleitaba en la habilidad de mover los hilos sin que nadie lo notara. Y, sin embargo, había un costo invisible. Cada mentira sostenida me alejaba un poco más de la persona que alguna vez fui. La culpa se acumulaba en silencio, escondida detrás de risas fingidas y conversaciones triviales. Era un peso que llevaba todos los días, una sombra que me recordaba que estaba viva gracias a la manipulación y al engaño. Mirando hacia atrás, entiendo que esas mentiras fueron mi prisión y mi armadura al mismo tiempo. Me protegían del juicio de los demás, pero me atrapaban en un ciclo interminable de paranoia, ansiedad y vacío emocional. Sabía que no podía mostrarme vulnerable, que cualquier fisura en mi fachada sería fatal. Así que continué, día tras día, sosteniendo un mundo de mentiras que me daba poder, pero también me consumía lentamente. Porque al final, la verdad siempre espera, y cuanto más profundo escondes tus actos, más devastador será el día en que todo salga a la luz. Lo que comenzó como mentiras cuidadosamente calculadas pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Una vida paralela que solo yo conocía. No era solo la manipulación de pequeños detalles o el robo de la confianza de mi hermana. Era una existencia entera construida sobre secretos, sombras y engaños. Cada día tenía dos realidades. La que mostraba al mundo, donde era la hija, hermana y esposa ejemplar, y la que realmente vivía, donde mis deseos y ambiciones me guiaban sin importar a quién dañara. En público, todo parecía normal. Reía con mi hermana, la apoyaba en sus decisiones, compartía momentos familiares que todos celebraban. Nadie sospechaba que detrás de esas sonrisas había cálculos, planes y estrategias. Mis palabras de aliento eran muchas veces trampas cuidadosamente diseñadas para mantenerla confiada, para que no sospechara que yo estaba consumiendo lo que legítimamente le pertenecía. Cada gesto amable, cada consejo dado con una sonrisa, era parte de un guión que yo misma había escrito. Mientras tanto, en mi mundo secreto, disfrutaba de los frutos de mi manipulación. Tenía acceso a lo que quería, dinero, afecto, oportunidades, control sobre la percepción que otros tenían de mí. Era intoxicante, una sensación de poder absoluto que me hacía sentir que nada podía detenerme. Cada pequeña victoria reforzaba la idea de que era invencible, que podía salirme con la mía, que el mundo giraba a mi alrededor sin que nadie notara la verdad. Pero la doble vida tenía un precio invisible, uno que comenzó a corroerme lentamente. No había momentos de descanso. Cada interacción era una actuación, cada conversación un acto cuidadosamente ensayado. Vivía con miedo constante. Miedo a que alguien descubriera un detalle, una incoherencia, un error que pudiera desbaratar todo. Mi mente estaba siempre alerta, revisando palabras, gestos y recuerdos para asegurarme de que no hubiera evidencia que pudiera incriminarme. La ansiedad se convirtió en un compañero silencioso que nunca me abandonaba. Peor aún, esa vida paralela comenzó a afectarme emocionalmente. Sentía culpa, sí, pero también una soledad profunda que nadie podía ver. Aunque estaba rodeada de personas, me sentía completamente sola, atrapada en una red de mis propias mentiras. No podía confiar en nadie porque, en cierto modo, tampoco podía confiar en mí misma. La persona que mostraba al mundo era solo un reflejo cuidadosamente construido. La verdadera yo, la que actuaba sin remordimientos y manipulaba a todos, estaba oculta y aislada. A veces me sorprendía llorando en silencio, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo dejé de ser la persona que alguna vez tuvo principios? ¿Cuándo la ambición y la codicia se volvieron más importantes que el amor y la lealtad? Pero esas preguntas solo duraban un instante, porque la realidad era que no podía detenerme. Cada acción estaba diseñada para mantener mi mundo paralelo funcionando, y cada día que pasaba sin ser descubierta reforzaba la ilusión de control.
La doble vida era un laberinto del que no podía salir. Cada mentira necesitaba otra mentira para sostenerla. Cada manipulación requería nuevas estrategias. Y mientras más avanzaba, más me consumía emocionalmente. El poder y el control me daban satisfacción momentánea, pero la soledad, la culpa y la ansiedad me perseguían, recordándome que había vendido mi alma a cambio de beneficios efímeros. Aprendí a esconder mis emociones, a fingir alegría y tranquilidad mientras por dentro estaba rota. Cada sonrisa hacia mi hermana, cada palabra de amor hacia mi esposo, era un acto teatral. Vivía dos vidas en paralelo, una pública y otra secreta, y ambas eran necesarias para mantenerme a flote. Pero cuanto más sostenía esa dualidad, más me sentía atrapada en un abismo emocional del que no podía escapar. Y así, con cada día que pasaba, comprendí que la doble vida me estaba cambiando. No solo estaba dañando a otros, también me estaba destruyendo a mí misma desde adentro, y cada triunfo que obtenía a costa de los demás era un recordatorio de la prisión que había construido con mis propias manos. La culpa es un monstruo silencioso, invisible para los demás pero devastador para quien la lleva dentro. Al principio, mis engaños y manipulaciones me producían emoción y sensación de control. Pero con el tiempo, la satisfacción se mezcló con algo más oscuro, un remordimiento constante que se escondía detrás de cada sonrisa y cada gesto calculado. Me sentía atrapada en un ciclo imposible. Sabía que estaba haciendo daño a quienes más amaban a mi hermana, a mi familia, a las personas que confiaban en mí, pero no podía detenerme. Cada mentira sostenida requería otra mentira, y cada manipulación que funcionaba reforzaba la idea de que debía seguir adelante. Era un juego peligroso, y estaba empezando a darme cuenta de que podía perderlo todo en un solo error. Y entonces, crucé otra línea que nunca imaginé que cruzaría: su marido. Él siempre había sido amable conmigo, cercano, y yo lo vi como una oportunidad. Una oportunidad que me llevó a algo que jamás debería haber hecho. Una noche, impulsada por una mezcla de deseo y ego, cedí a la tentación y me acosté con él. Fue un acto deliberado, planeado en mi mente durante días, justificándolo con excusas ridículas. Si lo hago, puedo mantenerlo cerca, controlar la situación, proteger mi posición. Después de esa noche, me sentí viva y devastada al mismo tiempo. Por un lado, había obtenido lo que quería, su atención, su afecto secreto. Pero por otro, la culpa se hizo insoportable. Sabía que había traicionado a mi hermana de la manera más íntima y dolorosa posible, y que nada podría reparar lo que había hecho. Cada vez que la veía, su confianza y cariño hacia mí se sentían como un cuchillo girando en mi interior. Intenté racionalizarlo, esconderlo, como siempre había hecho. Manipulé conversaciones, creé excusas para que nadie sospechara nada, y reforcé las mentiras que ya había construido para mantener mi mundo paralelo intacto. Pero la verdad es que, por primera vez, la mentira y la manipulación no me proporcionaban alivio, solo aumentaban el peso en mi pecho. Cada secreto, cada acto traicionero, me recordaba que estaba sola en este juego, sola frente a mis propios demonios. Mi conciencia no me dejaba en paz. En silencio, me reprochaba cada movimiento, cada palabra que había usado para engañar, cada sonrisa falsa, cada momento de felicidad robado a quienes amaban y confiaban en mí. Pero al mismo tiempo, el miedo me mantenía atrapada en mi propia red. Si confesaba todo ahora, sería el fin de mi mundo. Así que seguí manipulando, protegiéndome, sosteniendo mi fachada mientras el peso de la culpa se hacía cada vez más insoportable. Y mientras más avanzaba, más comprendía la magnitud de mis actos. No solo había destruido la confianza de mi hermana y de mi familia, sino que también había cruzado límites que no podían repararse. Cada triunfo obtenido a costa de los demás estaba teñido de culpa, y cada secreto escondido era un recordatorio de que mi poder solo existía gracias al dolor ajeno. Ese fue el punto donde empecé a darme cuenta de que la vida que había construido estaba podrida desde adentro. La manipulación, las mentiras y las traiciones me habían dado lo que quería temporalmente, pero me habían quitado algo mucho más valioso, la paz conmigo misma. Y aunque continué sosteniendo la fachada, cada acto posterior estuvo teñido de miedo, de remordimiento y de una ansiedad silenciosa que ya nunca me abandonaría. Hubo un día, un solo instante, en que todo lo que había construido tembló al borde del abismo. Nunca olvidaré la sensación de que todo podría derrumbarse en cuestión de segundos, de que cada mentira, cada manipulación, cada secreto guardado durante años estaba a punto de salir a la luz.
Fue el momento en que comprendí que mi vida paralela no solo me daba poder, sino que también me tenía completamente atrapada. Todo comenzó con un descuido. No mío, sino de alguien más que se cruzó en mi camino, un detalle que nunca pensé que podría ser revelador. Un documento mal cerrado, un mensaje dejado a la vista, una coincidencia que parecía inofensiva, pero que podía desvelar la verdad sobre la herencia, los engaños y lo peor, mi traición más íntima, mi relación con el marido de mi hermana. Recuerdo la sensación de vértigo cuando me di cuenta de que alguien podía descubrirlo. El mundo se redujo a un solo punto: el miedo. Cada respiración se sentía pesada, cada movimiento parecía observado. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de pensar en cómo reaccionar, cómo salvarme, cómo mantener la fachada intacta. Todo mi cuerpo estaba alerta. Mis manos temblaban y mi mente corría a una velocidad que no podía controlar. Intenté mantener la calma frente a todos, pero por dentro estaba en caos absoluto. Cada palabra que pronunciaba estaba cuidadosamente medida, cada gesto cuidadosamente controlado. Sentí que todos los años de manipulación y mentira se resumían en ese instante, un segundo en el que podía perderlo todo. La sensación era casi física, como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto y estuviera a punto de tragármelo. Lo más aterrador fue ver los ojos de mi hermana, llenos de confianza y cariño, y saber que podía arruinarlo todo en un solo movimiento. El miedo a decepcionarla, a ser descubierta, a que todo el mundo supiera lo que realmente había hecho, era paralizante. Me sentí vulnerable, como nunca antes lo había sentido, y comprendí que mi vida de manipulación y secretos me había puesto al borde de un precipicio emocional que no tenía retorno. Pero sobreviví. Logré reaccionar a tiempo, cubrir la pista, desviar la atención y mantener la fachada. Sentí un alivio inmediato mezclado con un miedo que nunca se fue. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. Podía salirme con la mía, sí, pero cada mentira, cada traición, llevaba un precio invisible. La tensión de vivir así, al borde de ser descubierta, se convirtió en un compañero constante, recordándome que mi poder siempre era frágil, siempre temporal. Esa noche, mientras me quedaba sola, comprendí que había vivido demasiadas vidas al mismo tiempo. Mi existencia estaba dividida entre la verdad y la mentira, y el equilibrio era imposible de sostener. Ese momento crítico me mostró que no importaba cuán habilidosa fuera, que el miedo y la culpa siempre estarían allí, acechando, recordándome que todo lo que construí sobre dolor ajeno podía venirse abajo en un instante. Nunca olvidaré ese vértigo, ese terror absoluto, esa sensación de estar atrapada en mi propia trampa. Fue una lección dolorosa. Los secretos más profundos, las mentiras más elaboradas, siempre tienen la capacidad de alcanzarte, y la verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de salir. Hubo momentos en que quise confesar todo. Momentos en los que la culpa se hacía insoportable y sentía que mi corazón se rompía por dentro. Intenté, varias veces, acercarme a mi hermana, a mi esposo, incluso a mis padres, buscando algún tipo de alivio. Pero cada intento era solo parcial, incompleto. Cada confesión estaba cuidadosamente dosificada, escondiendo lo peor de mí misma, porque sabía que si decía todo, perdería lo que había logrado, perdería la poca estabilidad que me quedaba. Decía cosas vagas, palabras cuidadosamente elegidas para parecer arrepentida sin revelar la magnitud de mis actos. Hablaba de errores, de decisiones malas, pero nunca mencionaba la herencia que le había robado, ni la traición más íntima que había cometido con su marido. Cada palabra era una mentira disfrazada de verdad, y cada gesto de arrepentimiento era solo una máscara que mantenía mi fachada intacta. La tensión era insoportable. Por un lado, quería que me perdonaran, que entendieran que no era completamente mala, que había intentado ser mejor. Por otro, no podía arriesgarme a mostrar mi verdadera cara, la que había destruido vidas por ambición y deseo. Era un equilibrio imposible. Necesitaba liberarme de la culpa, pero a la vez protegerme de las consecuencias. En esas confesiones a medias, me descubrí a mí misma racionalizando lo inaceptable. Me decía que había actuado por necesidad, por miedo, por circunstancias que justificaban mis decisiones. Me repetía que mi hermana no había sufrido tanto como yo creía, que mi esposo nunca se enteraría, que la vida había sido injusta y yo solo había tomado lo que merecía. Pero esas justificaciones eran como arena que se escurre entre los dedos. Nunca llenaban el vacío ni aliviaban la culpa. A veces, después de cada intento fallido de redención, me quedaba sola y lloraba.
Lloraba por lo que había hecho, por la persona que me había convertido, por la red de engaños que mantenía intacta. Me odiaba por necesitar que me perdonaran, y al mismo tiempo, me odiaba por no poder decir toda la verdad. La contradicción me consumía. Y sin embargo, seguía adelante. Cada día, cada conversación, cada sonrisa, era otra oportunidad para sostener la mentira y ocultar lo peor de mí misma. Me sentía atrapada, pero también dependiente de esa prisión que había construido con mis propias manos. La verdad completa siempre estaba escondida, y yo era la única que sabía cuánto dolor había causado. Ese fue el momento en que comprendí que algunas mentiras son demasiado grandes para ser confesadas, y que algunos actos no pueden ser redimidos simplemente con palabras. La vida que llevaba era un acto constante de equilibrio entre la culpa y la autoprotección, y cada intento de sinceridad fallido solo me recordaba que la verdadera libertad era inalcanzable. La verdad, aunque deseada, seguía siendo un secreto que me perseguía, y cada confesión a medias era un recordatorio de que la red de engaños en la que vivía ya no tenía salida. Ahora que estoy aquí, mirando hacia atrás, no puedo dejar de sentir un peso insoportable en el pecho. Cada decisión, cada mentira, cada traición que cometí se ha convertido en una cadena que me ata a un pasado que no puedo cambiar. Y lo que más me duele es darme cuenta de cómo todo lo que hice afectó a quienes más amaba. Mi hermana, mi familia, incluso mi esposo. Mi hermana, ella confiaba en mí ciegamente, me veía como alguien cercano, alguien en quien podía apoyarse sin temor. Yo le robé eso. Le robé su confianza, su seguridad, su felicidad. Cada sonrisa que le di, cada consejo que ofrecí, estaba teñido de egoísmo y manipulación. La vi crecer, luchar por sus sueños, mientras yo la observaba desde las sombras, desviando oportunidades, tomando lo que no me pertenecía. Y ahora sé que muchas de las rupturas y dolor que sufrió fueron culpa mía. No puedo perdonarme por eso. Mi familia tampoco quedó intacta. Mis padres nunca supieron del todo lo que había hecho, o al menos eso quiero creer. Pero los engaños, los secretos, las traiciones crearon grietas que nunca podrán repararse. La desconfianza, aunque silenciosa, se infiltró en cada relación, y yo fui la responsable de abrir esas heridas. Incluso los momentos de alegría familiar ahora se ven teñidos por la sombra de mis actos, porque siempre sabré lo que hice detrás de la fachada. Y luego está mi esposo, la persona en la que deposité tanto de mí y a quien también engañé, aunque de manera distinta. Manipulé, escondí partes de la verdad, construí mi propia versión de la realidad, y por un tiempo creí que eso me daba poder, que eso era suficiente para mantenerlo a mi lado. Pero ahora sé que todo fue una ilusión. Nada de lo que obtuve con engaños me dio la paz ni la felicidad que buscaba. Cada logro estaba teñido de culpa. Cada victoria se sentía vacía porque sabía lo que había costado. He llegado a comprender que nada de lo conseguido realmente me pertenece. La herencia que robé, el afecto que manipulé, el control que ejercí sobre todos a mi alrededor. Todo eso no me dio alegría, solo un alivio temporal seguido de un dolor constante. Me convertí en una experta en obtener lo que quería, pero a cambio, perdí algo mucho más importante. La capacidad de ser honesta, de ser amada por lo que realmente soy y no por la máscara que creé. Reflexionar sobre todo esto es como mirar un espejo roto. Veo pedazos de mí misma en cada fragmento, y ninguno me gusta. Siento remordimiento, tristeza, rabia por mis propios actos, y una sensación profunda de vacío que nada puede llenar. La traición, el engaño, la manipulación. Todo eso me enseñó que el poder y la ambición no son equivalentes a la felicidad. Si algo deseo ahora, aunque sea demasiado tarde, es que las personas que herí puedan sanar, que encuentren la paz que yo nunca supe valorar, y que aprendan de mis errores sin tener que vivirlos ellas mismas. Y aunque no pueda borrar el daño, al menos puedo reconocerlo y enfrentar mi verdad, aunque sea de manera anónima, confesando todo lo que hice, sin adornos ni justificaciones. Porque al final, lo que más duele no es perder el poder o el control, sino perder la confianza y el amor de quienes más importaban. Y nada de lo que obtuve a costa de otros puede reemplazar eso. Si alguien está leyendo esto, quiero que sepan la verdad completa. No hay excusas, no hay adornos, no hay mentiras que oculten lo que fui. He pasado toda mi vida viviendo entre sombras, manipulando, traicionando, robando lo que no me pertenecía. Robé la confianza de mi hermana, desvié la herencia que era suya, manipulé a mi familia y me acosté con su marido. Cada uno de esos actos me dio poder por un instante, pero nunca felicidad.
Solo dolor, miedo y un vacío que me persigue hasta hoy. He intentado justificarme, racionalizar mis decisiones, incluso confesar a medias para sentir alivio sin enfrentar las consecuencias completas. Pero la verdad es que fui egoísta, cruel y calculadora. Jugué con los sentimientos de quienes más amaban y confiaban en mí, y no puedo borrar eso. Puedo pedir perdón en palabras, pero sé que algunas heridas nunca sanarán, que algunas cicatrices seguirán ahí para siempre. Ahora, mientras miro atrás y siento el peso de los años y la cercanía de mi final, siento miedo, pero también una extraña sensación de liberación. Liberación por decirlo todo, por sacar la verdad de mi pecho aunque nadie pueda perdonarme del todo. Me arrepiento, sí, pero también acepto que no puedo cambiar lo que hice. La resignación se mezcla con el arrepentimiento. Reconozco que mis actos me han definido, y que debo vivir, o morir, con esa carga. Quiero que sepan que nadie debería cometer los errores que yo cometí. Que el poder obtenido a costa del dolor ajeno nunca vale la pena, que la traición y la manipulación dejan cicatrices profundas, no solo en los demás, sino en uno mismo. Y aunque he vivido con miedo durante toda mi vida, hoy siento que al menos, al confesarlo todo, puedo enfrentar la verdad. Sé que algunas personas nunca me perdonarán, y eso está bien. Mi hermana merece la vida que le robé en parte, y mi familia merece recuperar la confianza que destruí. Yo, en cambio, debo cargar con mis secretos, con mis decisiones y con el precio que la ambición y la traición siempre exigen. Si esta confesión llega a alguien, espero que sirva de advertencia y de recordatorio, que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino, que la culpa no desaparece con el tiempo, y que algunas heridas, por mucho que uno pida perdón, nunca se cierran. Y mientras me acerco al final de mi vida, escribo estas palabras como un último acto de honestidad. Con miedo, con arrepentimiento, con resignación, y con la tenue esperanza de que, aunque no pueda reparar todo el daño, al menos alguien sepa lo que realmente ocurrió.